Destination unknown. Hola chavales, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bienvenidos a una nueva clase o videoclase más de los cursos online Miguel Ángel del Corral, cursos que como sabéis podéis encontrar en la página web www.miguelangeldelcorral.com, cursos que están especialmente enfocados a la materia de lengua castellana y literatura. Y ahora vamos con una nueva videoclase que se adscribe al curso de primero de bachillerato, aunque es muy posible que sirva también para segundo de bachillerato, para cursos precedentes, para la prueba de acceso a mayores de 25 años o pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior o simplemente para quien tenga inquietudes intelectuales, especialmente en materia lingüística, ¿de acuerdo? En este curso que es de primero de bachillerato, en clases o videoclases anteriores, aunque quizá hayáis visto los vídeos o no, quizá hayáis consultado los materiales o no, puesto que lo podéis hacer en el orden en el que vosotros queráis, según vuestras necesidades, también lo que podéis estar viendo en el colegio instituto, pero si habéis seguido el orden que aparece en la plataforma de estos cursos online, habréis visto que en este primero de bachillerato, en primer lugar, pues vimos la comunicación y el lenguaje humano, donde ya vimos los conceptos de lenguaje, lengua y habla, vimos el signo lingüístico de Fernández Saussure, significado, concepto, significante, forma, imagen acústica, significado, contenido, significante en el plano de la expresión. Vimos los tipos de signos, los índices o indicios, iconos y los símbolos, el signo lingüístico es símbolo. Vimos también los elementos de la comunicación, emisor, receptor, código, mensaje, canal, situación o contexto, tal. Vimos también las funciones del lenguaje, motivo expresiva, repetitivo referencial, facultad de contacto, apelativa o conativa, metalingüística, poética o estética. Y luego en otra videoclase, en otra unidad, pues estuvimos viendo las propiedades del texto, coherencia, cohesión y sobre todo adecuación, ¿no? Adaptar el texto, entendido como recurso lingüístico, oral o escrito, a la situación en que se emite. Vimos también las variedades de la lengua, las variedades diatópicas o geográficas, diastráticas o sociales, diafásicas o registros, también vimos un poco las diacrónicas, bueno, estuvimos viendo, y luego vimos las tipologías textuales, es decir, los textos según la variedad del discurso, donde hemos visto pues, textos expositivos, textos argumentativos, textos dialógicos o conversacionales, textos narrativos o textos descriptivos y las diferentes características de cada uno de ellos. Aquí vamos un poco ya a introducirnos en el estudio de la lengua, por eso esta unidad se llama Introducción al estudio de la lengua, los planos fónico y morfológico. Por eso, primeramente, hay un esquema donde volvemos a reiterar, volvemos a repetir que la lengua, recordad cuando vimos los conceptos de lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es la capacidad, la facultad biológica que tiene el ser humano de comunicarse. El habla es la realización individual del sistema y la lengua es el sistema de signos, donde ya vimos el signo lingüístico desde Fernández Saussure, ¿no? Con dos planos, el significado y el significante. El significado, que sería, por así decir, el concepto, y el significante, la forma, que se considera imagen acústica. El significado está en el plano del contenido, ¿de acuerdo? Y el significante en el plano de la expresión. Otra cosa es que luego, como decía Larco, siguiendo otros autores, pues bueno, haya dentro del tanto del contenido como de la expresión, hay una sustancia y hay una forma de contenido y una sustancia de contenido, una forma de expresión y una sustancia de expresión, y nos interesarían en el ámbito lingüístico las formas, pero eso ya entraña demasiada complejidad. Esto, si os acordáis, que os suelen aparecer aquí, pues a lo mejor la palabra, que en principio sería el patrón sonoro, ¿no? Árbol, y sin embargo la imagen que se nos dibuja no como significado. Otra cosa es el referente, que sería no lo que se nos dibuja en la mente, sino el hecho real, el árbol como entidad real o como ser real. Bueno, estamos de acuerdo en que la lengua es este sistema de signos, ¿no? Las lenguas son lo que cambia, el lenguaje en principio es algo propio del ser humano, lo que pasa que este lenguaje, que es la capacidad biológica, pues se colorea de forma diferente. Los sistemas, pues ser el inglés, el español, el francés, el que sea. Bien, la lengua, en los planos en los que se suele estudiar, aunque luego aquí hay otras muchas subáreas y se suele subdividir mucho, pero por un lado tenemos la fonética y la fonología, que tienen que ver, dicho así vulgarmente, con el sonido, pero tenéis que saber distinguir bien la fonética de la fonología. Lo más lingüístico es la fonología, la fonética es más física, es casi una ciencia, digamos, de las ciencias naturales, ¿no? Cuando se estudia biología, geología, física, química, bueno, tiene que ver casi más con la matemática. La fonética es la disciplina que se encarga de describir las cualidades físicas del sonido, ¿no? La cantidad o duración, la altura o tono, la intensidad, el timbre. Entonces la fonética describe las cualidades físicas del sonido. La fonología, sin embargo, no. La fonología se ocupa del sonido en la medida en que sirve para distinguir palabras en oposición con otros sonidos dentro del sistema. En realidad hay abstracciones de estos sonidos,
porque con lo que se trabaja es con el fonema, que lo podemos definir como el modelo mental del sonido, ¿eh? Es una abstracción que hacemos y que luego veremos un poco, ¿de acuerdo? Entonces es lo que nos sirve para distinguir, ¿eh? La fonología se ocupa del sonido en la medida en que sirve para distinguir el signo lingüístico, porque si cambiamos un fonema por otro, pues puede cambiar la palabra. Los fonemas son signos mínimos, pero no son signos mínimos dotados de significación, porque si son signos mínimos dotados de significación estaremos ante morfemas o monemas. Si están dotados de significado léxico van a ser lexemas, si están dotados de significado gramatical, pueden ser morfemas flexivos o simplemente los derivativos que sirven para formar nuevas palabras con prefijos, sufijos, infijos o interfijos, ¿de acuerdo? Pero seguimos viendo las distintas disciplinas desde las que se puede abordar la lengua o el sistema lingüístico. Antes de verlo de morfología y sintaxis, que es lo que propiamente es la gramática, tenemos la lexicología y la semántica. Muchos hablan del plano léxico-semántico. Bueno, aquí por un lado tenéis la lexicología y por otro lado tenéis la lexicografía. Una cosa es estudiar el repertorio de palabras, el vocabulario, el léxico, y otra cosa es la disciplina que se encarga de la elaboración de diccionarios. Y luego la semántica, que tiene que ver mucho con el contenido, es decir, con el significado, con lo que significan las palabras. Por eso ahí vemos mucho cuando vemos las relaciones semánticas de las palabras, la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia y la hiponimia, los campos semánticos. Tiene que ver con la polisemia, por ejemplo, una palabra que tiene varias acepciones, una palabra a lo mejor significaba una determinada cosa, o el ratón significaba un roedor, y sin embargo pues también ahora sirve para dar significado pues a un elemento externo del ordenador, ¿verdad?, con el que manejamos el cursor o lo que sea. Bueno, la polisemia, bueno, diferentes. Esto es el ámbito de la lexicosemántica. Lo que pasa es que muchas veces no nos sirve solo la semántica, porque una palabra que puede tener un significado varios, puede ser monosémica, puede ser polisémica, pero hay otra disciplina que en su momento, cuando apareció, era más novedosa, pero que ya empieza a estar bastante sentada, que es la pragmática, que es la lengua en uso. Entonces la pragmática se encarga de estudiar los usos de la lengua, es decir, cómo la utilizamos. Esto es muy interesante porque ve cómo hacemos las peticiones o las solicitudes o las exigencias. Generalmente cuando uno utiliza un imperativo es algo fuerte, es decir, eso va a crear un impacto en el interlocutor. Si yo le digo, déjame el boli, ¿no? Déjame el boli, estás creando un impacto. Tú date cuenta que lo que vas a hacer va a suponer un costo para la otra persona. Si te deja el boli, pues se va a quedar sin él durante el tiempo que te lo preste o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, en vez de utilizar un imperativo, pues hay gente que dice, pues no, voy a recurrir a una estructura interrogativa. En vez de utilizar el imperativo, pues utilizo el presente indicativo. ¿Me dejas el boli? O incluso utilizo una perífrasis modal de posibilidad. ¿Me puedes dejar el boli? O estructura interrogativa. O incluso en vez de presente indicativo, pues utilizo el condicional. ¿Me podrías dejar el boli? O incluso utilizo un marcador de función ilocutiva, un marcador de modalidad pragmática, como por favor. ¿Me podrías dejar el boli, por favor? Entre ¿me podrías dejar el boli, por favor? Y déjame el boli, es diferente. Entonces utilizamos diferentes usos, ¿no? Esto se ve muy bien, por ejemplo, muchas veces, yo que sé, el típico niño, a lo mejor, ¿no?, que vuelve a ver a su tío y hace mucho que su tío pues no le da dinero, y a lo mejor pues antiguamente, cuando era más pequeño, pues le daba la propina o le daba un poco de dinero, y a lo mejor en vez de directamente pedírselo a su tío, oye, dame la propina, o pues a lo mejor es mucho más listo, es mucho más sutil, si se quiere, no dice, oye tío, ¿tú te acuerdas de cuando me dabas la propina? En realidad lo que le está diciendo al tío no es simplemente evocar un recuerdo de cuando hacía ese hecho, hacía ese acto, sino una forma de pedírselo, pero de una manera, por no ser redundantes, muy curiosa, ¿no? Entonces, bueno, la pragmática es la lengua en uso. ¿Por qué utilizamos unas formas verbales u otras? ¿Por qué utilizamos unos determinados dentro del repertorio léxico, la selección léxica que hacemos? Porque muchas veces cuando hablamos de los eufemismos, ¿no?, a lo mejor una persona, pues por querer ser más respetuosa, aunque muchas veces se cae la corrección política, ¿no?, y ya no hay ciegos, tienen que ser invidentes. Dentro de poco ya no vamos a ser bajos, sino hombres verticalmente en vías de desarrollo, ¿no? Pero bueno, muchas veces pues se utiliza el eufemismo, y entonces pues decir esa persona ha muerto, ¿no?, pues ha fallecido, ha pasado a mejor vida, y todas estas cuestiones. Bueno, y la pragmática, digamos que es la lengua en uso. Y aparte de esto, de la fonética y la fonología, que se encarga del sonido, por así decirlo, de la lexicosemántica, que se encarga del significado de las palabras, y de la pragmática, la lengua en uso, tenemos la gramática propiamente dicha, que se compone de dos disciplinas bastante interrelacionadas. Por eso muchas veces se habla de morfosintaxis, que son la morfología, que se encarga, por así decirlo, de la forma de las palabras, y la sintaxis, que tiene que ver con la función que hacen estas palabras o grupos de palabras. El grupo de palabras va a ser el sintagma, como veréis, y si tiene como núcleo un verbo, que es el núcleo oracional, pues va a ser la oración, ¿no? Siempre la unidad fundamental se había considerado la oración, aunque ahora pues también se atiende a los elementos periféricos de la oración y se habla también de la gramática del discurso. Bien,
Habiendo hecho un poco este repaso a las diferentes disciplinas desde las que podemos abordar el estudio de la lengua, aunque ahora nos vamos a centrar más en el plano fónico y morfológico, vamos a hablar de la doble articulación del lenguaje. Ahora algunos hablan ya de la triple y de la cuádruple, pero bueno, en principio es lo que se sigue considerando es la doble articulación del lenguaje, que se la debemos a un gran lingüista, además funcionalista, un francés que se llamaba André Martinet. La doble articulación del lenguaje, que es que la lengua, en este caso estamos con la lengua española, se divide en dos articulaciones. Por un lado, es decir, cada una de las palabras con las que podemos funcionar, luego veremos la palabra en sí, la podemos dividir en unidades mínimas. Unas van a estar dotadas de significado y van a ser los morfemas o monemas, y otras que no están dotadas de significado, que van a ser los fonemas. Las que están dotadas de significado, por un lado, si el significado es léxico, van a ser los lexemas, que es la raíz o radical de las palabras. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, de panadero, pues sabemos que es pan, o en el caso de cantante sabemos que es cant, ¿no? Todo esto son los lexemas, que es la raíz, es lo que nos da el significado. Luego ya esto pues un resto de vocal temática, ente, un sufijo que nos indica agente, el que canta, cantante, ¿no? El que... luego también el sufijo dor, ¿no?, el que presenta, no decimos presentante sino presentador. Bueno, luego ya tiene los diferentes morfemas derivativos que sirven para formar palabras derivadas. Los elementos, si van delante, van a ser prefijos, si van detrás van a ser sufijos, y si van en medio y no acaba ahí la palabra, simplemente es para hacerla más larga, son los infijos o interfijos. Y luego, si el significado no es léxico, están los morfemas, por un lado los derivativos que estamos mencionando, y por otro lado también los flexivos, que es el género y número en los sustantivos y adjetivos, bueno, hay adjetivos que son invariables en cuanto al género y demás, o el número, persona, tiempo, modo, aspecto, en el caso de los verbos, que es lo que también se llaman morfemas desinenciales o desinencias. Aunque ahora casi todos en libros de texto y tal suele aparecer lo de los morfemas flexivos. Entonces, una palabra la podemos dividir en morfemas o monemas, por un lado los lexemas y por otro lado los morfemas, sean derivativos o flexivos. Por ejemplo, para poneros un ejemplo antes de ir con la segunda articulación del lenguaje, porque estamos con la primera, con la de los monemas y morfemas. Si yo, por ejemplo, lo que os he puesto aquí simplemente, ¿no?, pues cantantes, por ejemplo. Cantantes, esto lo podemos dividir, esto que es una palabra, ¿verdad?, lo podemos dividir en unidades mínimas dotadas de significado. Por un lado, de significado léxico, lexema, que es la raíz, lo que nos indica una persona que canta, que emite canciones, que entona lo que sea. Bueno, cant, que sería el lexema. Luego tenemos aquí una A, que va a ser resto de vocal temática, y ente, que sería, nt, que sería un morfema derivativo sufijo, y la S, que sería un morfema flexivo, que nos indica que es de número plural, es decir, que hay más de uno. ¿Veis? Bueno, pues la palabra se va dividiendo en todos estos elementos que están dotados de significación, bien de significación léxica, como el caso de Kant, o bien de significación no léxica, pues gramatical, pues en el caso de la S, morfema flexivo que indica número plural, o los derivativos que sirven para formar palabras derivadas. Del verbo cantar podemos formar, pues, por ejemplo, sustantivos como cantante, o bueno, puede funcionar en alguna ocasión como adjetivo, lo que sea chico cantante, lo que sea, normal es que sea sustantivo, pero bueno. De acuerdo, lo mismo, en el caso, por ejemplo, de presidir, pues podemos formar presidente, pero le podemos poner un prefijo y que sea vicepresidente, el que está por debajo, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Aparte de la doble articulación del lenguaje, por un lado tenemos estas unidades mínimas dotadas de significado, pero luego hay otras unidades mínimas que no están dotadas de significado ni léxico ni gramatical. Son los fonemas, que es lo que antes hemos definido como modelos mentales del sonido, ¿de acuerdo? Entonces, no tienen significación, pero sirven para distinguir una palabra de otra, porque, por ejemplo, luego vemos los tipos que hay con un esquema bastante sencillito, el de la gramática de 94 de Alarcos, para no liaros demasiado. Si yo, por ejemplo, aquí tenemos la P y la B, ¿no? Por un lado tenemos las dos son oclusivas, pero una es sorda y otra es sonora. Las dos son labiales, no solo son labiales, sino que son bilabiales, juntamos los dos labios, tanto en P como en B. Las dos son oclusivas, pero una es sorda, que es la P, y la otra es sonora, que es la B. El rasgo sonoridad, no sonoridad, sordo-sonoro, es lo que nos permite distinguir. Entonces, por ejemplo, entre una palabra como pata y una palabra como pata, tenemos que estas vocales, estos fonemas vocálicos coinciden, y este fonema consonántico, que sería la T, que también sería oclusiva, pero sería sorda, pero sería dental, también coincide. Entonces todos estos, que aparte de ser letras, que eso ya es distinto porque son los grafemas, son fonemas que se representan con rayas oblicuas,
pero nos sirve para distinguir una palabra de otra. Entonces, el binarismo, el hecho de cambiar un elemento por el otro, nos permite pasar de una palabra a otra. En algunos casos no es necesario porque no hay distinción y entonces pues no se distingue una palabra de otra. Pero aquí basta con cambiar un fonema por otro para que la palabra sea completamente distinta. Hasta tal punto que no tendría sentido si uno dice que a lo mejor se ha puesto la bata para estar por casa, tiene sentido. Si dice que se ha puesto la pata, pues diríamos es un poco raro, ¿no? O si decimos se ha roto la pata de la mesa, tendría sentido. Si decimos se ha roto la bata de la mesa, no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, lo que sirve para distinguir es el fonema. ¿Cuáles son los fonemas? Bueno, si nos centramos en la lengua española, porque evidentemente esto cambia de unas lenguas a otras, por un lado tenemos el sistema vocálico, que en el caso del español está tomado del vasco, del vascuence, del euskera, por la influencia que tuvo, y está bastante simplificado, que es A, E, O, U, A, E, I, O, U, que es el llamado triángulo invertido, o sea, el triángulo que está al revés. Por un lado tenemos la vocal abierta, que sería la A, las semiabiertas o medias, que serían E, O, y las altas o cerradas, que serían I, U, según el grado de abertura. Y luego las anteriores, que serían IE, la central, que sería la A, las anteriores es lo mismo que decir palatales, y las posteriores o velares, que serían la U. Entonces, con que os aprendéis este triángulo invertido, sabiendo que la A va aquí abajo y luego tenemos E, O, I, U, las altas o cerradas arriba del todo, es el sistema vocálico de los fonemas, del sistema vocálico de los fonemas en la lengua española, ¿de acuerdo? Y luego el sistema consonántico, que es un poco más complejo, pero bueno, para simplificarlo utilizamos el que está tomado de la gramática de don Emilio Alarcos Llorach del año 94, porque sí que es cierto que a esta cuestión de la fonología no se le suele dar mucha importancia en la enseñanza media, ni en la ESO, ni en el bachillerato, pero bueno, para que tengáis por lo menos un cierto conocimiento de ello y que no suene totalmente a chino, aunque luego no vayáis a hacer filología ni vayáis a ser fonólogos. Pero bueno, para que por lo menos lo sepáis. Vamos con el sistema consonántico, y dentro de este sistema consonántico el que está puesto aquí es el de la variante centro-norteña peninsular. Sería, digamos, el español o el castellano que hablamos en Castilla o en Madrid, porque si vamos ya a la zona meridional, Andalucía, Canarias, incluso el español de América, pues veréis que muchas veces por fenómenos como el seseo o el ceceo no se distingue la S, el sonido S, por así decir, del sonido Z. Entonces estaría más simplificado, ¿no? Bueno, el yeísmo sí que es cierto que está más extendido, incluso también en Castilla y demás, pero bueno, hay en algunas cuestiones o se aspiran algunas letras, o bueno, algunos fonemas, algunos sonidos, entonces puede haber alguna variación dependiendo de la variedad diatópica o geográfica, ¿no? Cuando veamos las variedades diatópicas o geográficas, dependiendo de ese dialecto, de esa modalidad, de esa habla que se puede dar en un determinado territorio, pues puede haber algunas variaciones a nivel fonológico, fonético, fonológico, más fonológico en el sentido que los fonemas son los que sirven para distinguir unas palabras de otras. Pero en cualquier caso, el sistema consonántico lo podríamos dividir por un lado estas columnas que veis aquí, que es labial, los fonemas labiales, los dentales, los palatales y los velares. No entramos ahora en los alveolares, y por otro lado tenemos las oclusivas, que son sordas o sonoras, luego las fricativas, las nasales y las líquidas, que se dividen en vibrantes y laterales. Las oclusivas sordas, generalmente se enseñaba lo de la palabra petaca. ¿Y por qué se enseñaba lo de la palabra petaca? Porque las oclusivas sordas son P, T, K, el sonido P, el sonido T y el sonido K, dejando para al final lo de las palatales, la labial, dental y velar. Y en sonoras se mencionaba la palabra bodega, petaca y bodega. ¿Por qué bodega? Las oclusivas sonoras son el sonido B, el sonido D y el sonido G. Por eso se decía las oclusivas petaca sordas, bodega sonoras. Luego tenemos aquí esto del chis, pero bueno, lo vemos luego. Por otro lado, las fricativas, que también son sordas, tenemos la F. Esto en realidad es el sonido Z, lo que pasa que el fonema se representa con esta especie no es un C, vamos a decir una especie de cerito que tiene esta cosa aquí en medio, esta raya horizontal, pero que sepáis que es el sonido Z. Y luego esto, que aunque aparece una X, en realidad no es el sonido X, por eso incluso en la gramática de la pronunciación aparece la J, en realidad es la nomenclatura que se utiliza en fonología, es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, queremos poner la palabra Jaime, lo vamos a poner con la X, ¿de acuerdo? Pero en realidad es el sonido J. Lo conservamos en algunas palabras, por ejemplo en México seguimos poniendo la X y sin embargo pronunciamos el sonido J, ¿no? O en Oaxaca, en México. Bueno, pues aunque fonológicamente lo representemos con esta nomenclatura,
que sepáis que en realidad esto es el sonido J, ¿eh? El sonido, parece que hay escrito una F, es el sonido J, ¿de acuerdo? Las nasales, que es la M, la N y la ñ, esto en realidad es la ñ, lo que pasa que también, como se suele representar en fonología, es una especie así de palito hacia abajo, ¿de acuerdo? Y luego las líquidas, por un lado las vibrantes, que está la vibrante simple, que es la R simple, la que podemos encontrar, por ejemplo, en cara, pero luego está la vibrante múltiple, que se suele poner también una especie de tejadito, como por ejemplo puede ser carro, es decir, cuando tenemos las dos R's, o cuando está inicio de palabra, que decimos ropa, esta R, aunque solo es una, como está inicio de palabra, tiene sonido, lo que llamamos sonido fuerte, es vibrante múltiple, no vibrante simple. Y luego las laterales, que sería lo de la L y la I. Y en las palatales, las dejamos un poco para el final. Por un lado está el sonido che, esto hay algunos la llaman africada, que sepáis que la llaman africada, y en realidad se suele representar como una C con un tejadito encima, pero bueno, que sepáis que es el sonido che, por así decirlo, ¿de acuerdo? Luego el de la Y, aunque aquí hay problemas por el yeísmo, y la S, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que estéis un poco familiarizados, por si os mandan a hacer alguna transcripción fonológica, siempre entre barras oblicuas, que no os despiste eso, porque yo he tenido algún alumno que a lo mejor con su profesor de clase, pues puso todo bien, es decir, los diferentes fonemas los puso bien, pero se le olvidó poner las rayas o las líneas oblicuas, estas entre los, y entonces pues se lo colocó como erróneo, como incorrecto en una pregunta de examen, entonces para que no os quiten nota y demás, ¿de acuerdo? Hemos visto ya la doble articulación del lenguaje, aparte de las diferentes disciplinas desde las que podemos abordar el estudio de la lengua. Hemos visto lo del plano fónico y morfológico. Y bueno, según vamos viendo, hemos visto ya las unidades mínimas, las que por un lado tienen significado léxico-gramatical, que son los monemas, lexemas o morfemas, y por otro lado las que no tienen significado, pero sirven para distinguir, que serían los fonemas. Luego, antes de introducirnos en la palabra, tenemos las sílabas, que tradicionalmente se venía diciendo como definición muy sencilla, que era el golpe de voz, ¿verdad? Y que pueden ser abiertas o cerradas. Las cerradas también a veces se llaman trabadas, y esto es según acaben en vocal o en consonante. Por ejemplo, yo una palabra como altura, esta sería cerrada o trabada porque acaba en consonante, mientras es que esta sería libre o abierta y esta también sería libre o abierta. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que yo que sé, si por ejemplo la palabra es corazón, pues tenemos co libre abierta, ga libre abierta, zon cerrada o trabada. ¿Por qué? Porque acaba en consonante. Y luego, átonas o tónicas, ya sabéis que hay una sílaba tónica que es el golpe de voz con mayor intensidad. De acuerdo, luego, claro, tenemos los llamados rasgos suprasegmentales, que son el acento y la entonación. Y en cuanto a la acentuación, pues ya sabéis que si en una palabra el golpe de voz de mayor intensidad, es decir, la sílaba tónica, se encuentra en la última sílaba, son agudas u oxítonas. Si es en la penúltima, son llanas, o también se llaman graves, o se llaman paroxítonas. Y si están en la antepenúltima, son proparoxítonas o esdrújulas. Y si están en la anterior a la antepenúltima, pues las sobresdrújulas. Ya sabéis que las sobresdrújulas y las esdrújulas se acentúan todas. En el caso de las agudas, agudas u oxítonas son las que acaban en vocal N o S, es decir, cuando hay que poner el acento gráfico. Y en el caso de las llanas o graves o paroxítonas, cuando acaban en consonante que no sea ni N ni S, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que tenéis que tener cuidado con algunas excepciones, porque por ejemplo hay gente que dice, pues bíceps es bíceps, hay dos, y la sílaba tónica no está en ceps, no decimos bíceps, decimos bíceps, está en la penúltima. Y acaba en S. ¿Y por qué se acentúa? Bueno, porque hay grupo consonántico, no va una vocal, entonces bueno, tenéis que tener cuidado un poco con estas excepciones o lo que sea, pero por regla general no hay ningún problema. Es decir, vosotros veis que la palabra corazón, la sílaba tónica está en la última, es aguda, acaba en N, pues le pongo tilde. En el caso hay algunos que acentúan examen es llana o grave o paroxítona, es decir, la sílaba tónica está en la penúltima, pero acaba en N. Entonces no tiene que llevar a... Otra cosa es álbum, porque álbum acaba en M, pero examen, lo que pasa es que hay mucha gente que, por lo que sea, hay veces que se acentúan. No obstante, hay que tener cuidado también con palabras que admiten todo tipo, existe doble acentuación, pasa con homoplato y homóplato, e incluso algunas que, dependiendo, se pronuncia como diptongo o como hiato, pues se pone tilde o no, en el caso de periodo, período, cardíaco, cardíaco, que admiten doble acentuación. Ahí iríamos un poco a lo del diptongo, el hiato y el triptongo. En el caso del diptongo o el triptongo es cuando coinciden dos, o en el caso del triptongo tres, vocales contiguas que pertenecen a una misma sílaba y coincide bien una abierta o semiabierta a, e, o con una cerrada y u, o una cerrada con una abierta o semiabierta,
o dos cerradas, siempre que la tilde no recaiga en una de las cerradas, porque entonces no hay diptongo, el diptongo se rompería y pasaría a ser hiato. Si yo digo que él rió, que ahora no hay que acentuar, él rió, de reírse, el río, pues ahí es como diptongo, pero si yo estoy hablando del río, eso ya no es diptongo porque se rompe y pasa a ser hiato. Son dos vocales contiguas quiere decir seguidas, sí que es cierto que va una cerrada, la I y luego una abierta o semiabierta en este caso, pero la tilde rompe el diptongo y pasa a ser hiato. ¿De acuerdo? En el caso de que la tilde recaiga sobre la abierta, el diptongo no se rompe y no pasa a ser hiato. Yo, por ejemplo, en un nombre como Adrián, tenemos ahí un diptongo, vocal cerrada, vocal abierta, la tilde recae sobre la abierta, entonces el diptongo se mantiene. Otra cosa es que fuera Adrián, entonces sí, el diptongo se rompería y pasaría a ser hiato como pasaba en río, ¿de acuerdo? Entonces el diptongo es la coincidencia en una misma sílaba de dos vocales contiguas, seguidas, una abierta y una cerrada, o una cerrada y una abierta, mientras que la tilde no recaiga en ninguna de las cerradas. Entonces yo, por ejemplo, tengo una palabra como peine, que es bisílaba, nosotros no decimos peine, ¿verdad? No rompemos el diptongo, con lo cual aquí tenemos una vocal semiabierta y otra cerrada, pues tenemos un diptongo. Si hay tres, pues sería un diptongo, ¿de acuerdo? Luego ya hemos estado viendo la morfología cuando hemos estado hablando de la doble articulación, porque antes de hablar de los fonemas hemos hablado de los morfemas o de los monemas. Bueno, pues esto es de lo que se encarga la morfología, que la ciencia o tratado de la forma, en este tratado de la forma de las palabras, y se suele dividir en morfología léxica y morfología flexiva. La morfología léxica es la que hemos visto cuando tratábamos de los morfemas derivativos, es decir, con la que formamos nuevas palabras. Por ejemplo, de bello, nosotros le añadimos el sufijo eza y tenemos el sustantivo belleza, o añadimos un prefijo como en, y luego, bueno, aquí embellecer tendría un interfijo, porque decimos embellir, la ec tendría la vocal temática de segunda conjugación, la e, y la r como sufijo de infinitivo. Pero bueno, sirve para formar nuevas palabras, bien con prefijos, bien con sufijos, bien con interfijos, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo la palabra anti, ¿no? O sea, la palabra, el prefijo, el elemento, el morfema derivativo anti, o pongo vice, para vicepresidente, o pongo la i solo, ¿no? De legal, ilegal, o de lógico, ilógico, o los sufijos, ¿no? Que se repiten mucho, el ción, el al, el miento, ¿no? De sentir, añado miento y sentimiento, acción y efecto de sentir, sentimiento, o acción y efecto de constituir, constitución. Yo, por ejemplo, del verbo constituir, por ejemplo, ¿verdad? Del verbo constituir, constitú, yo le añado el sufijo ción y formo una nueva palabra. Yo le añado otro sufijo al y formo otra palabra, adjetivo constitucional. Yo le añado un prefijo anti y es anticonstitucional, pues un prefijo. Formación de nuevas palabras, eso tiene que ver con la morfología léxica. Mientras que la flexiva es la que o bien indica el género y número de sustantivos y adjetivos, por ejemplo, de bello, pues ponemos la A y nos indica que es de género femenino, o lo ponemos la S y es de plural. A veces en vez de añadir la S vamos a añadir la E y la S, no solo la S, si no acaba en vocal, sino depende en el tipo de letra en el que acabe esa palabra, pues se va a formar solo con la S o se va a formar con ES. También en el caso de los verbos no solo es el género y número, sino número, persona, tiempo, modo y aspecto. Por ejemplo, aquí en comer tenemos el lexema com, y luego pues cambia, que es la primera persona del singular, del presente indicativo digo como, pero si es la segunda persona dices tú comes, si es la tercera persona es él come, si es el futuro él comeré, si es el pretérito imperfecto pues él comía. Entonces va a ser, esto es la llamada morfología flexiva, es la que se utiliza en vez de los morfemas derivativos, los morfemas flexivos, bien para el género y número de sustantivos y adjetivos, bien número, persona, tiempo, modo, aspecto para los verbos, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos la palabra, que la formación de nuevas palabras, las palabras que gráficamente se ven muy bien, porque como decía aquel, es lo que va entre blancos, entre espacios en blancos, no en un texto escrito, aunque para un extranjero cuando nosotros pronunciamos una palabra no es tan fácil debido a que hay muchas palabras que son átonas, por ejemplo las preposiciones, la preposición según, muchos determinantes, algunos pronombres, bueno, en fin, algo de las conjunciones y demás, pero en cualquier caso, para la formación de nuevas palabras tenemos la composición, también puede ser con compuestos cultos, que a lo mejor parece que no son palabras compuestas, es muy fácil ver que en sacacorchos o en abrelatas tenemos dos palabras, pero a lo mejor en geografía, pues un hablante medio no lo considera palabra compuesta, pero en realidad sí, porque son palabras que vienen o bien del griego, o bien del latín o lo que sea. Ageo significa tierra, grafía significa escritura, descripción o democracia, demo significa pueblo, gracia, carácter, gobierno, poder. Entonces, bueno, los compuestos cultos, la derivación, que es lo que hemos estado viendo, con morfemas derivativos, bien prefijos, bien sufijos, porque los interfijos solo hacen más larga la palabra, y la parasíntesis, que la hay de dos tipos. Puede ser lexema más sufijo, por ejemplo, 15 más años más ero, quinceañero,
o puede ser cuando a un lexema se le añaden a la vez prefijo y sufijo, de tal manera que si quitamos el prefijo o quitamos el sufijo no exista en la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, digo el verbo acartonar, que viene de cartón, no existe ni acartón ni cartonar, ¿no? O yo digo enviudar, no existe enviudo, sí que existe como forma verbal, yo enviudo, tú enviudas, pero no existe el sustantivo enviudo ni viudar, ¿no? Pues cuando a un lexema se le añaden a la vez prefijo y sufijo y quitas alguno de ellos y esa palabra no existe en la lengua, pues también estamos ante la parasíntesis. Son los dos casos de parasíntesis que hay, ¿de acuerdo? Y luego ya veremos las clases de palabras, que hay diferentes clasificaciones. En la plataforma de los cursos online podéis ver las diferentes categorizaciones que se hacen de las clases de palabras, pero generalmente la más importante es la de dividirlas en palabras variables e invariables. También se habla de palabras que son de categoría léxica, como pueden ser los sustantivos, los adjetivos, los verbios y los adverbios, mientras que otras palabras serían de categoría gramatical, los determinantes, los pronombres, las preposiciones, las conjunciones, pero generalmente la clasificación que suelo hacer es las palabras variables, que serían los determinantes, donde incluimos artículos, adjetivos determinativos, y luego los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los pronombres, y por otro lado las palabras invariables, que serían el adverbio, aunque es una palabra con significado léxico, es una palabra plena, por así decirlo, pero que es invariable porque no tiene ni género, ni número, ni nada, ninguna variación, que son, puede ser de lugar, tiempo, modo, cantidad, lo que sea. Luego los relacionantes, que son las preposiciones y conjunciones, y luego tradicionalmente se incluye la interjección, pero no se considera parte de la oración porque equivale a un enunciado, equivale a una oración completa, de uno sea un golpe y dice ay, pues equivale a que daño me he hecho, ¿no? Entonces, bueno, pero esto ya se ve en la siguiente unidad y ya vais a ir viendo todas las clases de palabras, las diferentes categorías gramaticales, las llamadas partes de la oración, en la siguiente unidad con mayor detenimiento, aunque hay que sepáis eso, que hay varias clasificaciones, como por ejemplo por las palabras que tienen significado léxico y las que tienen significado gramatical, aunque se suele hablar más de las que son variables y de las que son invariables, aunque su funcionamiento pueda ser diverso en la lengua, ¿de acuerdo? Y así hacemos un repaso un poquillo rápido en la introducción al estudio de la lengua, planos fónico y morfológico, la lengua como sistema de signos, las diferentes disciplinas, fonética, cualidades físicas del sonido, es decir, la cantidad, duración, la intensidad, la altura o tono, el timbre, la fonología, que es la más lingüística, no es la física, sino que es los fonemas, el modelo mental del sonido, y que cambiando uno nos puede servir para distinguir una palabra de otra, lexicología semántica, que se encarga del significado de las palabras, pragmática de la lengua en uso, la gramática propiamente dicha es la morfología y la sintaxis, la morfosintaxis, la forma y la función, la doble articulación del lenguaje, también Martinet, que se divide por un lado en los morfemas o monemas, que son las unidades mínimas dotadas con significado léxico o gramatical, y hablamos ahí de lexemas o morfemas y nos sirve para la formación de nuevas palabras, por composición, por derivación, por parasíntesis, y la otra articulación del lenguaje en fonemas, que también son unidades mínimas, pero que no están dotadas de significado, sino que simplemente nos sirven para diferenciar una palabra de otra, porque basta con cambiar un fonema por otro para que la palabra cambie, y entonces ya el significante es totalmente distinto, y por tanto el significado, el contenido al que se refiere o al que alude también. Los sistemas que hemos visto del español, de nuestra variante centro-norteña peninsular, el sistema vocálico por un lado, que es el triángulo invertido, con las diferentes vocales anteriores o palatales, la central y las posteriores o velares, y luego la abierta, las semiabiertas o medias y las altas o cerradas. El sistema consonántico, con las labiales, dentales, palatales y velares, oclusivas sordas, oclusivas sonoras, fricativas, nasales y líquidas, que se dividen en vibrantes y laterales. Algún truco, como el saber esas oclusivas de petaca y bodega, esos trucos que se suelen dar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Luego las sílabas, que pueden ser abiertas o cerradas, átonas o tónicas, la acentuación, las palabras que pueden ser agudas o oxítonas, llanas, graves o paroxítonas, esdrújulas o proparoxítonas, que se acentúan según acaben las agudas en vocal N o S, las llanas cuando acaban en consonante no sean S, las esdrújulas se acentúan todas como las sobresdrújulas. Luego la morfología, pues léxica o flexiva, según si hablamos de la derivación o hablamos de los morfemas flexivos, género y número, sustantivos y adjetivos, que también se toca algún pronombre, alguna también tiene a veces su género y su número, o el número de persona, tiempo, modo, aspecto en el caso de los verbos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como luego ya con la palabra, pues que se forma a partir de la composición, de la derivación, de la parasíntesis. Bueno, espero que con este así repaso rápido pues os quede un poco claro la introducción al estudio de la lengua en los planos fónico y morfológico. No obstante, está todo muy bien explicado y muy bien detallado en la plataforma. Por favor, leed todos los materiales que ya están porque está muy bien expuesto, tenéis muchos esquemas, tenéis muchos ejemplos, hay ejercicios, hay actividades, hay cuestionarios autoevaluables que vais a ver si habéis comprendido la temática o no, y en cualquier caso, que tenéis cualquier duda, que hay algo que no os ha quedado claro, podéis contactar conmigo en cualquier momento, a través de la plataforma, a través de la propia plataforma de los cursos online. Y si no, en el correo electrónico miancor1@yahoo.es, evidentemente para todos aquellos que estéis suscritos al curso, ¿de acuerdo? Aparte en la propia página web www.miguelangeldelcorral.com.
Así que nada, estudiad todo lo que podáis, leedlo bien varias veces, repasadlo, apuntad cualquier duda que tengáis y cualquier cuestión que no os haya quedado clara, pues ya sabéis que sin ningún tipo de problemas y con toda confianza me lo podéis hacer llegar y consultarme cualquier cosa. Como siempre ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase o videoclase. Destination unknown.